Lunes 21 de enero, saludos señores, señoras, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que hacemos cada mañana por las portadas de los periódicos que se editan en nuestra provincia, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hoy hay un tema que aparece en todas las portadas. Saben que a las 11:30 el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, va a anunciar la composición de su gobierno, una composición que ya se ha ido anticipando en la parte de ese gobierno que corresponde a Ciudadanos, pero que aún queda por revelar en la parte de los 6 consejeros del Partido Popular. En este cambio de gobierno se centran algunos de los titulares, por ejemplo el del Diario Córdoba, que dice en su portada, 4 columnas, la Junta relevará más de un centenar, yo hubiera puesto a más de un centenar de cargos de confianza en Córdoba. Hasta 114 funcionarios designados a dedo, y entre comillas esa expresión, volverán a sus puestos anteriores. Son los efectos del cambio de gobierno en Andalucía. También en el diario ABC hay una referencia a este relevo. En la segunda escala del gobierno, titula el diario ABC, la Junta reubicó en otras agencias al personal enchufado, y entre comillas esa palabra, enchufado, de los entes extinguidos. Y también el diario El Día, en la parte alta del periódico, con foto para el ya presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente Moreno pone hoy rostros al gobierno del cambio en Andalucía. Será, como les digo, a las 11:30 cuando el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla comunique la composición de su gobierno. Saludamos a Francisco Payato. Paco, bienvenido. Buenos días, gracias. Director, como saben, de la edición de ABC, la ABC Córdoba. Estaba comentando que hoy a las 11:30 conoceremos la composición. Ya se han filtrado los 5 nombres de la parte que corresponde a Ciudadanos. Juan Marín, lo conocemos en el primer momento, Imbroda también muy pronto, Rogelio Velasco también se supo muy pronto, la cordobesa Rocío Blanco y Rocío Ruiz, una onubense que parece que será a cargo del área de asuntos sociales o servicios sociales, como se llame, pero ha habido mucho secretismo y mucha disciplina por parte del PP para tapar los 6 nombres que acompañarán a estas personas. Bueno, a mí no me parece muy lógico, en cierta manera, que el presidente anuncie hoy el gobierno y solamente pueda anunciar la mitad, ¿no? Porque ya la otra mitad se ha desvelado, no parece muy lógico, pero bueno. Sí, yo creo que ahí el PP no ha querido desvelar sus cartas, porque hay mucha expectativa al respecto, quizás por las cuestiones internas del propio Partido Popular en Andalucía, a saber si la opción de Moreno va a ser de hombres de su plena confianza, como sucede en el caso de la Consejería de Presidencia con Elías Bendodo, o va a optar por perfiles mucho más ambiciosos, incluso independientes, como él mismo ha señalado ya en algunas de las entrevistas que le han realizado, ¿no? Ahí hay nombres que están planeando, ¿no?, sobre los puestos que le ha tocado en el reparto al Partido Popular, el caso de Ana Mestre, una dirigente del PP de Cádiz dedicada a los asuntos sociales, sanitarios en esta pasada legislatura, o si Fátima Báñez va a tener entrada como consejera de Hacienda, o si José Antonio Nieto va a tener entrada en el cuadro de consejería, porque el último run parece que apuntaba que podía ser consejero de Agricultura, pero está todo por confirmar y evidentemente tiene que mantener la pauta paritaria, ¿no? Tienen que ser 3 hombres y 3 mujeres contando con el presidente. Bueno, eso si no hacemos la cuenta global, porque de los 12 hombres que formarán el gobierno, 12 personas, quiero decir, ya conocemos a 5 hombres, los 3 que ha propuesto Ciudadanos, más Juanma Moreno, más Elías Bendodo, con lo cual ahora van ya 5 a 2, faltaría que nombrara solamente un hombre. Sí, para 6 sería solamente un hombre, con lo cual se complica también un poco la quiniela. Probablemente para mantener esa paridad pues tenga que ser solamente un hombre y el resto sean mujeres. Vamos a ver cuál es qué pasa. Está la tolerancia, el 60-40, esta que es un poco la tolerancia que se admite. Trae el diario Córdoba hoy, el destino de una serie de personas, 114 cargos, funcionarios, algunos de ellos, otros menos, otros no, que forman el gobierno. Y de hecho ejemplifica con una serie de rostros que, bueno, pues desde Marina Álvarez, consejera, que se queda sin trabajo, en ese caso la consejería, porque Rosa Aguilar, consejera, pero se permanece en el Parlamento, sí. A Ana Díaz, que va al paro directamente, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer. Son muchísimos años en Andalucía, muchísimas personas. El diario ABC, como decía, trae hoy el caso de personal que se reubicó en su día, cuando se hizo aquella purga, entre comillas, de agencias, que luego no fue tal. El diario ABC desvela hoy que hubo una especie de recolocación, reubicación de
muchas personas. Hay mucha gente que va a salir hoy del gobierno. Eso está sucediendo estas semanas atrás. Incluso parece que lo que se está dando por un lado, y especialmente en la administración paralela, pues hay ciertas personas que, digamos, elevaron su categoría a puestos de libre designación en mayores responsabilidades, teniendo en cuenta que tenían un anterior puesto, y antes de que llegue el nuevo gobierno han vuelto a esos puestos, aún perdiendo retribución y perdiendo funciones, para no tener que elegir entre una indemnización por cese, el poder seguir en su puesto de trabajo, ¿no? Porque no lo cesen como personal de confianza, de libre confianza. Está habiendo problemas, por ejemplo, en la oficina del portavoz, porque se ha pedido que un grupo de 40 periodistas que llevan muchísimos años trabajando allí sean considerados dentro de, digamos, la relación de puestos de trabajo de la Junta, porque en la Junta no existe un puesto de trabajo catalogado en esa relación como periodistas, sino los periodistas que trabajan en la Junta de Andalucía lo hacen como asesores, como puestos de libre designación. En fin, se están produciendo una serie de movimientos un tanto extraños. En el Servicio Andaluz de Salud, en la última jornada, ha habido muchísimos nombramientos rápidamente antes de que llegue el nuevo gobierno, que abunda un poco en lo que se ha venido especulando, aunque las voces oficiales digan que va a ser un traspaso ejemplar. Yo creo que eso no se va a producir, porque ya está habiendo movimientos con cierta deslealtad para los que lleguen. En una amalgama tan grande como la estructura de la Junta de Andalucía, un traspaso ejemplar es prácticamente imposible, porque hay tantos detalles, tantos rincones, tantos recovecos que se desconocen y se descontrolan, donde probablemente se estén tomando decisiones a la carrera, bien para ponérselo difícil a quien llega, bien para proteger algunas decisiones bastante cuestionables, ¿no? Y en el caso de los datos que se nos dan hoy del número de personas que saldrían en Córdoba, nosotros hace unas semanas dimos una estimación un tanto mayor, creo que incluso era el doble o el triple, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, la estructura del Servicio Andaluz de Salud. Hay muchísimos puestos de libre designación al frente de la unidad de gestión clínica u otra serie de puestos que prácticamente estaría rondando los 2 centenares de puestos que pueden en un momento dado cambiarse. No quiere decir que se vayan a cambiar, ¿no? Quizás estos 114 son la primera línea de infantería de puestos de confianza, ¿no? Los delegados, los jefes de servicio, que en muchos casos, la mayoría de ellos, pues son personas que o bien ya trabajaban en la administración anteriormente y llevan mucho tiempo en política, o bien en otros puestos fuera de la administración autonómica, ¿no? Aunque también hay casos que van a que vuelven al paro y tendrán que buscar un nuevo modo de vida, ¿no? En cualquier caso, esto no va a ocurrir mañana. O sea, mañana conoceremos consejeros, viceconsejeros a lo sumo y poco más. Luego habrá un proceso bastante más lento. Creo que esto es un proceso que va a durar meses, en esta primera línea incluso más de un año, ¿no? Por el tamaño y la envergadura que tiene la administración, y hasta que lleguen los nuevos consejeros, tomen posesión sus equipos, estudien la situación, tengan resultados de la auditoría, vean jurídicamente las posibilidades que hay de prescindir o no de determinadas personas. Esto va a ser un proceso lento y tardío. El viernes Consejo de Gobierno, por cierto, será en Sevilla definitivamente. No va a ser en Antequera, ¿no? Pero parece que el rey va a Sevilla el mismo viernes y que ha dicho Juanma Moreno que lo va a hacerlo coincidir. Parece ahí al final un run sobre si vuelve o no el Consejo de Gobierno a Sevilla después de este anuncio del rey de que va a Sevilla no sé a qué, el mismo viernes. De todas formas, él ha anunciado que va a ser muy... va a ser muy habitual. De hecho, habló Moreno Bonilla de que iba a descentralizar la Junta y que no sacaba, estaba dentro de sus posibilidades sacar alguna consejería de la... Sí, se hablaba de llevar algunos organismos, por ejemplo, a Almería, a Málaga, en fin, una especie justicia junto a la consejería, al tribunal de Granada. De descentralización, entre comillas, de todo el aparataje de la administración autonómica. Bueno, pues a las 11:30 rueda de prensa, comparecencia del presidente para anunciar la composición del gobierno, porque además hay todo un poco de lío en las competencias, ¿verdad? Porque la de Juan Marín, según publican los periódicos, una superconsejería. Regeneración democrática, turismo, justicia, política migratoria y violencia de género. O sea, interior, justicia interior. Interior, o sea que es una superconsejería cuando de primera se pensó que iba a quedarse solo de vicepresidente, quizás un poco el contrapeso de Bendodo, ¿no? Bueno, hay una máxima que han tenido en cuenta los dos partidos, la de reducir, digamos, estructura. Creo que antes eran 14 consejerías o 12, si no me equivoco, y ahora pasan a 11, 13 el presidente, pues ahora pasaríamos a 11 y el presidente.
Claro, eso redunda en que tienes que ir agrupando competencias, pero claro, también eso puede ir en detrimento de una lógica, digamos, en la gestión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juan Marín, frente a Elías Bendodo, que van a ser los dos contrapesos del gobierno realmente, mientras que el consejero de Presidencia siempre se ha visto como la persona que coordinaba el propio gobierno y se encargaba de la fontanería, de las cosas internas, pues evidentemente aquí a Juan Marín, que va a ser vicepresidente, hay que dotarlo de un contenido, pero me parece que es un contenido un tanto heterodoxo, ¿no? Porque de regeneración democrática a turismo o a justicia o interior me parece que son, sobre todo en el ámbito del turismo, que me parece que es un pilar muy importante en Andalucía y que debe tener un protagonismo especial, que así se le ha demandado por parte de los empresarios, pero bueno, él parece que se va a rodear del número 2, que es un profesor de la Universidad Loyola de Andalucía, Alejandro Cardenete, que se vislumbró además que iba a ser consejero de Economía, pero ahí internamente en Ciudadanos parece que se ha impuesto otra tesis en cuanto al perfil de quien tiene que ser efectivamente el consejero. Y finalmente Cardenete va a ser la persona que coordine realmente el funcionamiento de tantos aspectos en los que, por ejemplo, la regeneración democrática, uno de los grandes ventanales políticos que ha abierto Ciudadanos, ¿no? Que quiere abrir Ciudadanos en Andalucía. Pues iremos conociéndolo, como le decía hasta ahora, dos nombres que se han confirmado cordobeses, la de Rocío Blanco, que realmente es de Córdoba, pero bueno, lleva toda su carrera profesional en Málaga, directora de la Tesorería actualmente, y Alejandro Cardenete, como dice Paco, hasta ahora vicerrector de la Loyola, que pasa a ocupar, parece, en la viceconsejería de la vicepresidencia. No sabemos si con todas las competencias o solamente viceconsejero de turismo o viceconsejero, porque luego habrá que ver cómo se reestructura, lo conoceremos a mediodía. Seguimos avanzando. El titular del diario El Día se sale de esta política y mira hacia Endesa, hacia la luz. Endesa dice localiza en Córdoba 1.500 enganches ilegales en la red eléctrica, durante un año, no es que sea de un día para otro. En las cuentas salen 4 enganches diarios que se detectan por la empresa suministradora, 29 a la semana. Son muchos. Y además son muchos y muy diversos, porque está del vecino que se engancha porque no puede pagar la luz, hasta la empresa que se engancha por ahorrar tiempo, muchas veces lo hace para ir acortando, o sea que son una casuística muy distinta. Bueno, hay una premisa de partida que es bastante determinante aquí, el alto precio de la energía eléctrica, ¿no? Que estamos padeciendo año a año y que parece que es una espiral que no tiene freno. Eso evidentemente aboca a esta zona, digamos, ilegal o clandestina de enganche. ¿Dónde se produce? Más de la mitad en Córdoba, que yo creo que tiene una relación muy directa con todo el fenómeno del parcelismo ilegal, ¿no? Va muy de suave, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el típico enganche ilegal, pero también evidentemente en polígonos industriales o durante todo este periodo de crisis los enganches han sido habituales para poder tener una actividad económica, alejarse de esas altas tasas de energía, o bueno, como tú también dices, por los trámites, ¿no? que pueda existir, ¿no? O porque se contrata menor de la que luego se tiene, ¿no? Y hay un aspecto, ahora pensando en estas situaciones, hay un aspecto muy llamativo siempre, que están en los enganches ilegales, y es toda esa amalgama de intervenciones que se producen de invernaderos indoor de marihuana, donde uno de los indicios para la Guardia Civil o para la policía son siempre esos enganches ilegales de energía eléctrica, puesto que necesitan mucho consumo. Claro, que si pagaran lo que necesitan, luz, ¿no? Sería un detector de cultivo indoor. Efectivamente, ¿no? Con lo cual, bueno, parece que hay un espectro de opciones en las que se opta por esta clandestinidad, pero yo la centraría particularmente en el fenómeno parcelatorio y bueno, y sobre todo en las bolsas de empresas con enganches ilegales. Hace un par de semanas o así hubo que lamentar un incendio en Barcelona. Efectivamente. Y bueno, según determinaron los peritos, fue consecuencia, quizá, parece que sí, de un enganche ilegal. Endesa ha advertido en esta nota de prensa que ha enviado de los riesgos que supone engancharse de manera clandestina a la luz. Lo que no sé por qué no se corrigen, porque son 1.500 enganches, muchos de ellos se detectan, se subsanan y al momento se vuelven a producir. Yo sé que es muy lento el proceso ¿o qué ocurre con esto? Probablemente estamos ante lo que detectan los inspectores de Endesa, puede que el volumen sea mucho mayor y evidentemente no tendrán una red de inspectores lo suficientemente amplia como para estar muy encima del terreno, pero evidentemente son circunstancias que, bueno, que una vez que se detectan rápidamente, como quien dice, se da la vuelta y vuelven otra vez a las andadas, ¿no? Porque puede ser que
que sea una práctica muy habitual y fácil, ¿no? Y luego ha habido casos aquí en Andalucía, en zonas de cultivo, en Almería o en Huelva, donde también se producen accidentes o incluso incendios en poblados de inmigrantes que también entran en esa línea de los enganches de luz. Claro. Vamos con la foto del diario El Día, una foto que firma Juan Ayala para una celebración de cada año, la de San Antón, que se produjo ayer en la iglesia del Carmen de Portanueva. Bendita mascota, un juego de palabras, mascota bendecida o bendita mascota, como quieran llamarle. Cientos de personas llevan a sus animales a los actos en la iglesia del Carmen. Bueno, poco que añadir, solo un consejo muy personal, tengan una mascota, porque además las mascotas, en las familias que tienen en su casa vive una mascota, hay una sensibilidad especial, no solamente hacia los animales, sino en general. Creo que en esta sociedad hacia donde caminamos tan desnaturalizada, una mascota en una casa hace muy bien para los pequeños, para las personas mayores. Bueno, evidentemente en los últimos años, las últimas décadas, el cariño y la dedicación hacia los animales domésticos, en su mayor parte perros o gatos, pues sí se está convirtiendo en un fenómeno con bastante extensión, ¿no? Las familias cada vez más pues entran con los animales. Lo que pasa es que luego también se produce otra circunstancia en paralelo preocupante, que también se denuncia, que muchas veces ese afán por tener animales no se corresponden con una actitud rigurosa y de mantenimiento de los mismos y de cuidado, ¿no? Y luego pues llegan los abandonos en verano, porque evidentemente un animal tiene que tener un seguimiento y un cuidado, que no puede ser una simple mascota decorativa, ¿no? Que queda muy bien, ¿no? Pero es verdad que tanto para los pequeños como incluso ya los animales y otro tipo de animales se está utilizando mucho para el acompañamiento de personas que viven solas o incluso como terapias, ¿no? Para otros colectivos especiales, ¿no? Que hay en la sociedad. La foto del diario Córdoba, se marcha el Arcángel, aunque para algo más interesante el fútbol, que nos está dando muy poca alegría, y la Liga Genuine, que se ha disputado, o sea, por decir algo, porque realmente no ha sido una competición, este fin de semana con personas con una discapacidad intelectual habitualmente. Una lección de integración gracias a la Liga Genuine, dice el diario Córdoba, una foto y firma Manuel Murillo. Bueno, ha sido todo un espectáculo, toda una enseñanza de superación, de integración, de fútbol, de deporte puro, en este sentido, sin afán competitivo, cuando marcaban un gol lo celebraban con los padres, una cosa como muy bonita. Sí, una cara muy amable del deporte, ¿no? Enganchado en esta ola de la integración de colectivos en las distintas disciplinas, ¿no? Incluso, ¿por qué no?, deberíamos citar el efecto tan positivo que ha tenido la película de Campeones, ¿no? Que yo creo que muestra esa absoluta normalidad y esa manera tan particular, tan simpática de vivir el día a día de estos chicos, ¿no? Y bueno, me parece una iniciativa preciosa y que haya sido en Córdoba, pues una mayor alegría todavía, para que hayan podido divertirse y hayan podido conocer la ciudad aquellos que venían de fuera. Una anécdota para ver lo distinto que es este deporte de otros. Había un chico, creo que era de Málaga, con una discapacidad, bueno, muy reducida. Realmente el chaval jugaba como una persona que no tuviera discapacidad alguna. En cualquier otro deporte hubiera habido una queja de aquí no, aquí jugaba mejor que ellos y los otros le felicitaban por lo bien que jugaba este chaval, ¿no? Eso en cualquier otro deporte hubiera sido motivo de una pelea. Sí. Claro. Sí, es un poco esa manera de asumir y de aceptar una realidad sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de afán competitivo, ¿no? Más la participación que no la competición. En la foto, mitad de la foto que publica el diario Córdoba aparecen Jesús León y Javier Tebas, que estuvo para finalizar, para acabar este acto. El diario ABC trae a Tebas en su portada por un aspecto menos positivo, lamentablemente, que la de, ahí lo tenemos, que la que trae el diario de Córdoba. Tebas anunció ayer un expediente por el impago de salario, que ya hemos ido avanzando. Los jugadores no cobraron ni noviembre ni diciembre en fecha, ahora parece que han resuelto noviembre, falta por cobrar diciembre, estamos a 21 de enero y no han cobrado el mes de diciembre, y parece que tampoco va a ser fácil que cobren esta mensualidad. Eso los jugadores, los empleados incluso tienen un atraso más pendiente. Esto es expediente y con lo que pueda acarrear este asunto. Bueno, pues parece que, como decía ayer Tebas, ha habido algunos jugadores del Córdoba que han denunciado esta situación de impago en diciembre. El presidente y dueño, Jesús León, en la última Junta General de Accionistas dijo que era un aspecto que se iba a solucionar de inmediato. Parece que todavía no se ha solucionado. Y bueno, es la redundancia en estas penalidades económicas, en esta inestabilidad que se está viviendo en unos momentos que son cruciales en el Córdoba, porque además, como casi nuestros espectadores sabrán,
ahora mismo tiene vedadas las posibilidades de fichar, ¿no? Lo tiene bloqueado porque hay una serie de impagos, porque hay una serie de impagos de futbolistas hacia otros clubes, como ocurre con Jaime Romero y Osasuna, y se está a expensas prácticamente que se pueda desbloquear un fichaje como el de Sergi Guardiola al Valladolid, y el ingreso de unas cantidades que puedan al menos aliviar la situación para hacer fichajes. Pero incluso ayer, en las afirmaciones que hacía Javier Tebas, ese panorama lo ponía un poco umbrío, ¿no? Porque comentaba que sí, que a lo mejor en ese enjuague de salida y entrada puede haber algo de dinero, pero muy poco para hacer unos refuerzos de peso, ¿no? En fin, vamos a ver cómo termina este mes. El día 31 cumple el tope de mercado invernal de fichaje, y a ver cómo se sale de esta, porque evidentemente en paralelo a todo ello la situación y los resultados siguen siendo negativos. La salvación está a 5 puntos y estamos como el año pasado, estamos ante la necesidad de un milagro que llegue en junio, pero que la sensación que hay es que ese milagro va a estar muy complicado, mucho más que el año pasado. Por cierto, Itami se va, y se va libre además, ¿no? Sí, lo cual llama bastante la atención, ¿no? Él tiene contrato hasta 2020 y parece que se va a facilitar su salida gratis del equipo, porque, bueno, por lo que parece ser, no es un tema que sea fácil de resolver, y puede que esté primando León el hecho de liberar al vestuario de un elemento que puede convertirse en negativo para la armonía del grupo, prefiriendo que salga gratis, ¿no? Bueno, veremos a ver si la decisión al final es buena o merecería la mera pelear por algo más económicamente. Claro, y sacar algo de dinero, porque lo que se ahorrará será el sueldo y nada más. Claro, el Córdoba, no sabemos que eso pueda repercutir de manera positiva. Vamos a seguir avanzando. Dice el diario Córdoba, 143 centros de salud realizan ya el cribado de cáncer de colon. Saben que es un anuncio que viene haciéndose en los últimos días. Los que tengan a partir de 50 años, creo que es, sí, 50-69, recibirán en su domicilio una carta para que recojan un kit en el cual se hace este cribado de heces, que es fundamentalmente en qué consiste esto, y luego se hace este primer cribado para eliminar posibles tumores colorectales, que es la causa mayor de mortandad, creo que es la mayor en el caso del varón, hombre, sí, sobre todo en esa franja. Esto ya anunció hace muchísimo tiempo, este cribado de cáncer, sí, de colon, y parece que, no sé si se reactiva ahora por cuestiones técnicas, pero lo cierto es que lleva años anunciándose de que había esa posibilidad. Yo creo que es una suma de las dos cuestiones. Es un proceso que ya viene implantándose desde hace un tiempo, con lentitud, porque recuerdo las demandas de la oposición para que se acelerase esa puesta en marcha, y ahora, por los datos que nos dan, prácticamente está ya implantado en todos los centros de salud de Córdoba, y bueno, yo entiendo que también puede tener algo de vis política por el hecho del cambio de gobierno, pero bueno, en lo uno o en lo otro me parece que es positivo, sí, porque estamos ante una problemática que afecta especialmente y sobre todo al varón, y que siempre hay que incidir en las políticas preventivas para detectar el cáncer, porque además es un tipo de cáncer que no ocurre como en otros casos, donde da la cara de una manera fácil de detectar, sí, ¿no? En este caso puede que se esté desarrollando y no nos esté dando síntomas, con lo cual esta prueba se convierte en algo que es obligatorio y recomendable, sí, y me parece muy positivo en ese sentido. Es una prueba nada agresiva, y además con la ventaja que decía Paco, que un cáncer colorectal en estadio temprano es muy fácilmente superable. Ajá, efectivamente, y puede que estemos evitando males mayores. Efectivamente. Seguimos, diario El Día. El 85% de los artesanos reclaman más promoción de su sector. La artesanía no está bien tratada en nuestra tierra, a pesar de que se le vinculó en su día a este plan estratégico de turismo cultural de Córdoba. Vemos cómo la artesanía ha ido perdiendo peso. No hablo ya de la platería en sí, solo, sí, también la platería, muy cordobesa, también la cerámica, también el cuero. Son oficios muy cordobeses que, sin embargo, están perdiendo peso poco a poco en la promoción de Córdoba. Sí, yo creo que responde un poco a la pérdida de fuerza de esos oficios, donde prácticamente la renovación generacional no se produce. En el caso del cuero, por ejemplo, de los guadamesíes, pues prácticamente puede haber 2 familias que se dediquen a eso, que ocurre porque tiene una pantalla turística muy interesante, ¿no? Cualquier tipo de apoyo en ese sentido es fundamental, pero se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso del zoco, ¿no?, que tenemos en la calle Judíos.
donde hay problemas de locales que ni siquiera se están usando, y ya desde hace tiempo que los artesanos allí afincados están pidiendo un poco más de apoyo, de reclamo, para convertirse en un centro que, aunque pasan turistas, porque evidentemente están en la ruta, en una de las rutas principales del turismo, pero que afiancen su escaparate, afiancen su atractivo. Y me parece que son lógicas las reclamaciones, aunque la pérdida de gancho que tienen algunos oficios ya, y otros que están fuera de la capital, que siguen trabajando en ese sentido, pues siempre es importante. Por ejemplo, el tema de la cerámica en la Rambla, la madera del olivo en Castro del Río, que suelen ser dos de los focos más atractivos. Especialmente en los pueblos es muy importante que aquellos oficios que se han convertido en muy señeros sigan teniendo ese apoyo, pero siempre dependiendo del relevo generacional. Sí. Bueno, y del apoyo institucional, porque yo recuerdo que hace apenas unos años había una muestra permanente de cerámica en el Palacio de Congresos, que se ha perdido. Había un mercado de la artesanía que estaba en la calle Manrique, que desapareció, lo que había en los patios de la Marquesa, y a lo mejor algo también hace falta de apoyo institucional. Pues sí, probablemente, porque frente a eso tenemos que no se ha dejado de apostar, o seguimos viendo esos mercadillos que pueblan la Navidad o determinadas, que luego son mercadillos muy homogéneos, ¿no?, donde se vende siempre lo mismo y podría ser de cualquier ciudad de España, ¿no? Y yo creo que ahí podría haber un elemento diferenciador, como tú bien dices, en el que se apostase más exclusivamente por los oficios de Córdoba, tal vez una pequeña feria de muestras de los oficios de Córdoba, que ya de por sí sería un primer escaparate y una oportunidad, ¿no? Primero, para que todos conociéramos algunos oficios que ni siquiera pensamos que se siguen desarrollando, y después como un escaparate de comercialización. Recuerden que Córdoba, como decía yo antes, tiene unos oficios muy singulares, muy cordobeses. El cordobán, precisamente, nace en Córdoba, la cerámica frente a la granadina, la cerámica propia, califal, y en la platería cordobesa, la filigrana, que vamos a contar. La filigrana, en la madera, por ejemplo, y otros oficios que ya son compartidos con otras zonas, pero sería una buena ocasión el apostar de manera más singular por ese tipo de oficio. Ellos piden una exposición permanente en el centro de visitantes, bueno, espacio, ya que ahí tampoco se da un uso extensivo. Sí, ahí hay mucho espacio. Si es por espacio, el centro de recepción de visitantes lo tiene. En la Puerta del Puente. Hablando de turismo, el diario ABC, la parte alta, foto para Ángel Cañadilla. El Palacio de Viana batió un nuevo récord de visitas en 2018, 185.000. Y eso a pesar de que está fuera de la ruta. Yo sigo insistiendo que Córdoba sigue estando muy eclipsada por la mezquita, no somos capaces de llevar el turismo a la jerarquía, cuesta mucho llevar a los turistas a San Pedro, incluso a la Corredera, de ahí para adelante cuesta mucho pasar. Pese a ello, Viana se está consolidando como uno de los grandes elementos. Yo creo que hay que destacar el trabajo de Cajasur, de la Fundación Cajasur, que es la propietaria, porque si echamos la vista atrás, hace 10 años, Viana, bueno, no es que fuese una completa desconocida para la ciudad de Córdoba, pero sí tenía las puertas demasiado cerradas, y sobre todo el valor y los activos que supone en sí mismo ese conjunto de casas palaciegas, pues no estaba siendo difundido de una manera óptima, ¿no? Y es verdad que durante todo este tiempo ha alcanzado esas cotas de visitantes. En la época de los patios es absolutamente maravilloso darnos una vuelta por Viana en sí mismo, como un trabajo que ellos hicieron de centro de interpretación de los patios, y cómo dar a conocer la esencia tan cordobesa que hay allí, pero ya son las actividades, es la promoción del espacio, el tener las puertas abiertas, el cuidado. Me parece que es un ejemplo que hay que reconocer, que saca el turismo de la ruta oficial. También la semana pasada conocíamos ya los primeros datos de la iglesia fernandina, con 5.000 visitas, que teniendo en cuenta que son de lunes a viernes en los templos, me parece que es un buen indicio positivo, precisamente de trasladar a los turistas que van a la mezquita y hacerles pasear por la ciudad, que de eso se trata, recorriendo estas iglesias. Y ahí el trabajo de Cajasur en Viana está siendo muy positivo, y hasta ya en una cifra que ahora mismo exactamente no recuerdo, pero casi a la par o un poquito por debajo de Medina Zahara, que este año también afortunadamente ha batido su propio récord de visitas. Pues felicitar a Cañadilla, gerente de Fundación Cajasur, y la Fundación Viana, que es la que gestiona el Palacio de Viana. Más cosas. También el diario ABC habla de prácticas, las prácticas de la Universidad de Córdoba, que crece un 15% en los últimos 4 años. Ahora está la espada de Damocles rondando que es el tema de la cotización por los chavales, los alumnos y alumnas que entran a las empresas en este empeño de acercarles al mercado laboral. La universidad no tiene
tiene presupuesto para cometer esta cotización que ha propuesto el Gobierno. Sí, efectivamente es un problema que se da justo en el momento en el que están aumentando esas prácticas que tanto se le demanda a la universidad y bueno, que es un buen dato, ¿no? El problema está en quién paga esas cotizaciones, ¿no? Con las subidas que ha habido últimamente, en algunos casos parece que está claro, pero en otras prácticas extracurriculares parece que no, y que le tocaría a la universidad, que maneja algunas previsiones de $500.000 de euros de gastos al año, que de momento no tienen previsiones, no tienen presupuesto y bueno, deja ahí un vacío legal o una situación un tanto anómala, pues que va a acabar perjudicando a esos alumnos, y cuanto antes debería de saberse quién debe pagarlo, porque evidentemente pedirle ese esfuerzo al alumno pues no me parece idóneo, y no sé hasta qué punto las empresas tienen que estar obligadas a ello, pero a no ser que sea una cuestión compartida entre empresa y universidad, es cierto que pequeñas cantidades, multiplicadas por todos ellos, pueden al final bloquear una línea de trabajo muy interesante que está sacando cada vez más alumnos a trabajar, que es lo importante para completar su formación de grado. Pues ya tiene tarea Javier Imbroda, consejero de Formación y Educación, ¿verdad? Va a ser una de sus primeras tareas. En la parte alta del diario El Día, junto a la foto de Juan Manuel Moreno, de Juanma Moreno, el helipuerto de Los Villares opera con un permiso que es provisional desde el año 2014. Bueno, algo que no nos sorprende, porque lamentablemente estamos tan habituados ya. Se trabaja en precario, con cesiones de uso que caducaron, con peticiones que en su día se paralizaron por intervención, por secretaría, y sin embargo se sigue trabajando. El helipuerto, bueno, es un helipuerto que tiene su utilidad, lógicamente, sobre todo en tareas del Infoca y también en ocasiones para otras tareas de emergencia, pero bueno, que nos encontramos en esta situación. Que no deja de ser algo subsanable, supongo, sí, pero sintomático también. Lo que pasa es que ha pasado bastantes años desde que se detectaron una serie de situaciones anómalas también en este helipuerto, derivadas de un interés por ampliar la zona, por intentar ampliar la zona de aterrizaje, de despegue. Parece ser que no se vio con buenos ojos por la falta de condiciones para un aumento de la pista, pero ahí fue donde también se puso de manifiesto la falta de regularización de este enclave, que es fundamental, evidentemente, para la política contra los incendios del verano. Y bueno, ahora con el cambio de gobierno, y si le compete a la Consejería de Medio Ambiente, pues me parece que la situación de provisionalidad va a seguir ahí un tiempo. Sí, que le corresponde en teoría al PP, una de las que faltan por nombrar consejero del Partido Popular. Vamos terminando, ya fuera de hora, la última pieza que nos queda en el diario Córdoba. 9 de cada 10 familias ven el aceite de oliva indispensable en las cocinas, dieta mediterránea. Por cierto, seguimos con el problema del etiquetado, que no se resolvió. Si va a colocar la etiqueta roja aquella de elemento no saludable, o qué va a pasar con aquello. Efectivamente, ahí queda todavía pendiente la aplicación de esa directriz del Ministerio de Sanidad, de la que no estaban muy contentos precisamente en el sector olivarero, porque se le daba una etiqueta al aceite de oliva, entre comillas, algo peor que la visibilidad que podía tener un refresco, con las propiedades tan positivas que tiene el aceite de oliva virgen extra y las negativas, entre comillas, por los azúcares, etcétera, etcétera, que puede tener un refresco. Bueno, está claro que en esa encuesta la respuesta de los usuarios es unánime, ¿no? El valor que cada vez está alcanzando más el aceite de oliva virgen extra en los hogares, donde se utiliza para cocinar, además de para aderezar platos. O sea, el valor en la cocina que está tomando nuestro producto enseña, digámoslo así, es fundamental. Hay que seguir en esa línea y esperemos que cuanto más hogares fuera de Andalucía, porque aquí está claro que se le tiene un aprecio enorme, sepan valorar su función, pues muchísimo mejor. Sí, quizás eso va a afectar más fuera de estas familias que, como tú dices, ni nos planteamos usar uno el aceite por mucha etiqueta que le pongan un color u otro. Sí, sí. Quizás el trabajo tenga que venir a partir de ahora por ese camino, ¿no? Que parece mentira que tengan que andar explicando nuevamente las propiedades y diferenciar que no se trata de un producto con el etiquetado rojo, pero en fin, me parece que en ese afán también muchas veces por sintetizar y por mejorar evidentemente la lectura del consumo por parte de las administraciones, se incurren en pequeñas trampas sobre productos como el aceite de oliva virgen, con el que también se está haciendo un esfuerzo para que sea apreciado y reconocido aquí y fuera. Sí, son daños colaterales. Realmente lo que etiqueta nutricional solamente habla de una serie de factores que incluye el producto que pueden ser nocivos, pero no habla de los positivos y ni se corrige, solamente incluye que estos tienen tal y tienen cual.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Información en los periódicos, como saben, el rescate de Julen, que sigue todavía Julen, el chico malagueño, el niño malagueño del Palo. Y otras informaciones, la convención del PP de ayer. Mucha más información que, como cada día, les invito a que acudan al kiosco, a que bajen a comprar el periódico, que lo vean en internet y sigan informándose. Gracias, Paco. A vosotros siempre. Como cada lunes, por tu visita. Gracias a ustedes por estar ahí. Les dejo con la promoción habitual de esta casa. Mañana, martes, seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.